Cápsula número 5. Crisis política y guerra civil de 1891. La riqueza del salitre y la crisis de 1920. José Manuel Balmaceda nace en Santiago en 1840. Se caracterizó por ser un hábil político y diplomático liberal. En 1878, el presidente Aníbal Pinto lo nombró ministro ante el gobierno argentino con la misión de asegurar la neutralidad del país vecino en la Guerra del Pacífico, al cual también se debió ceder la Patagonia. Su excelente acción diplomática en Argentina le valió la admiración del presidente Domingo Santa María. Santa María lo llamó para ser su sucesor, siendo proclamado candidato a la presidencia el 17 de enero de 1886, apoyado por los partidos Nacional, Liberal y una fracción de los radicales. Así entonces asumió el mando el 18 de septiembre del año 1886. La riqueza del salitre. Nuestro país vivió un auge del salitre, incluso se denominó el oro blanco en la sociedad, por la riqueza que esto consideraba para algunas personas, ya que el salitre estaba principalmente en manos extranjeras. Así entonces, lo único que quedaba en nuestro país eran los impuestos que pagaban los extranjeros por sacar este recurso mineral que era de todos los chilenos. De igual manera, estos impuestos eran sumamente significativos y se utilizaron para realizar grandes obras arquitectónicas de vialidad, escuelas, hospitales, etc. De igual manera, Balmaceda y el Congreso tuvieron dificultades y generaron la crisis que provocó la guerra civil en 1891. Estos desencuentros, ¿cierto?, se organizaban de la siguiente manera. En economía, Balmaceda quería aumentar la producción de salitre y cobrar mayor cantidad de impuestos, además de nacionalizar el producto para utilizarlo en pos de mejoras sociales para nuestro país. Referente a la Constitución, Balmaceda y el Congreso tenían interpretaciones opuestas acerca de la Constitución. Por lo tanto, el Congreso lo que hacía era obstruir los proyectos de Balmaceda y no autorizar el presupuesto que él quería utilizar para las mejoras. En la intervención electoral, Balmaceda deseaba elegir al candidato sucesor. Por la parte de la oligarquía, el presidente nombró ministros jóvenes, no pertenecientes a la oligarquía, y esto molestó mucho a las clases conservadoras. Y por supuesto los ataques mediáticos, donde existieron ofensas en el ámbito público y privado hacia el presidente de la República. Se llega, por lo tanto, a la crisis política y la guerra civil en el año 1891, donde, por una parte, estaba el bando, ¿cierto?, de los balmacedistas y el otro bando que eran los congresistas. Unos apoyaban al Congreso y otros apoyaban al presidente. En 1890 el Congreso rechazó el presupuesto anual del gobierno. Sin embargo, el 1 de enero de 1891, el presidente declaró que regiría para ese año el mismo presupuesto del año anterior. El Congreso, por lo tanto, se enoja con el presidente y de esa manera se genera esta guerra civil. Se denomina guerra civil porque es una guerra entre patriotas, es decir, es una guerra entre chilenos, unos representando al presidente Balmaceda y otros representando al Congreso. A causa de esto, ¿cierto?, llegamos a una crisis económica desarrollada en el año 1929, donde particularmente es una crisis social. A nivel mundial hay una serie de acontecimientos que hacen que exista una recesión económica y esto también afecta después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, a nuestro territorio, ya que recordemos que el salitre es uno de los elementos que conforman la pólvora. Por lo tanto, después que los alemanes crean el salitre sintético, la venta del salitre pierde su valor y por lo tanto comienzan a abandonarse las oficinas salitreras que existían en el norte de nuestro país,
las cuales quiebran, ya que nadie quería comprar este producto porque costaba mucho dinero y además el salitre sintético era mucho más accesible. Recordemos que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los países involucrados, principalmente las potencias de Europa, lo que hicieron fue armarse, ya, es decir, se desarrolla una guerra armamentista en forma silenciosa. Cada uno de ellos comienza a comprar y a comprar más armamento, pero utilizando salitre sintético y no el salitre que venía desde nuestra región, lo que provoca una crisis social, una crisis económica con el cierre de las salitreras, ya que todas las personas que vivían en el norte comienzan a llegar hasta la región metropolitana, particularmente hasta Santiago, y de esa manera se comienzan a desarrollar la cuestión social, es decir, los problemas de hacinamiento, higiene, de cesantía que provocan también en nuestro país esta crisis que afecta mucho en el año 1929.